Muy bien, pues continuamos entonces con nuestra reunión y platicarles un poco. La semana pasada hablamos de la contaminación, ¿se acuerdan? Pasamos un periodo de varios días de contingencia. Aprendimos un nuevo término de las partículas PM2.5. O sea, muy especializado ya todo. Nos estaban instruyendo de que son partículas tan finas que pues ni los tapabocas los alcanzan a detener. Entonces, pues que deberíamos nosotros de evitar las actividades al aire libre, los niños salir a sus patios y en fin, ¿no? Entonces, estuvimos hablando en aspectos generales con respecto de la contaminación y de hecho nuestro mensaje se llamó Contaminados, ¿sí? Para aprovechar las excelencias de nuestro lenguaje actual. Entonces, estuvimos hablando algunas cosas y llegamos como conclusión a lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Y no es el Mateo 5, es Mateo capítulo 15, en el verso 19, donde dice: porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto nos lo dice Mateo, el Evangelio de San Mateo. Y en el Evangelio de San Marcos hay una transcripción muy semejante, pero que tiene un poquito más de conceptos incluidos en este asunto. Que acuérdense que estamos viendo que le dijeron a Jesús, o sea, el antecedente es que algunos de los judíos, de los que estaban muy apegados a las tradiciones y a las costumbres religiosas, le dijeron: oye, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, están quebrantando nuestra tradición. Entonces el Señor les dijo: ¿sabes qué? Todo lo que te metas en tu boquita va a ir a dar al excusado. Así de bíblico se oye, ¿no? O sea, todo lo que comes va a ir a dar al excusado. Pero no es lo que te comes, no es lo que entra por la boca lo que te contamina, sino lo que sale de tu boca es lo que te contamina. Entonces, bueno, en ese contexto de contaminación, tomando como pretexto el evento atmosférico que tuvimos hace un par de semanas, llegamos a este punto: ¿qué es lo que contamina la vida del ser humano? Y entonces, pues llegamos a estos párrafos del Evangelio que no podemos nosotros sino enfrentar nuestra vida, compararla con lo que Dios está diciendo y ver si algo de lo que hay aquí expuesto tiene que ver con nosotros. O podemos decir que ya la libramos, ¿verdad? Bueno, dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, en el párrafo 14. Dice: Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan. Qué importante es que podamos nosotros entender. Acuérdense que no se trata nada más de escuchar la palabra de Dios. Déjenme decirles, en mi antecedente familiar, yo acudí durante 26 años a oír supuestamente la palabra de Dios. Pero eso no cambió mi vida. O sea, iba yo como una rutina, como una costumbre. No estaba yo ahí realmente, estaba yo en cualquier otro lado, menos ahí. Y además que en ese tiempo no se oía bien en los lugares donde se compartía la palabra de Dios, no se oía bien. Entonces, ese era mi pretexto: no se oye bien. Pero no quería yo poner atención. Entonces, bueno, pues fui creciendo y cada vez era mayor mi antipatía para ir a escuchar eso. 26 años de mi vida oyendo, pero ¿de qué me sirvió? No
me sirvió absolutamente de nada. Tuvo que venir Cristo a mi vida para que me diera yo cuenta de que Dios realmente me amaba y que podía yo tener una relación personal, una relación estrecha con Dios a través de Jesús. Entonces, eso sucedió cuando tenía yo los 26 años de los que les hablo. Entonces, dice aquí, escúchenme todos y entiendan. Entonces, no solo es oír la palabra de Dios, es entenderla. Porque si no la entendemos, pues nos vamos como quien va ahí a la estación del metro. Llega el metro, pues estás en el metro, supuestamente quieres ir a algún lado, pero llega el convoy, abre las puertitas, después de un ratito dice ¡tac!, se cierran las puertitas y se va el convoy y tú te quedaste ahí parado en la estación. ¿De qué te sirvió ir al metro? Pues no te sirvió de nada, no llegaste a ningún lado. Ese es exactamente lo que pasa cuando oyes algo de Dios y no lo entiendes. Te quedas chato, decía mi papá. Entonces, escuchen todos y entiendan. Nada que venga de afuera. Samuel, ¿le podrías bajar un poquito esto? Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. La que tenemos es la Reina Valera 60 en la proyección. Un poquito diferente, pero en esencia lo mismo. Dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos, los más allegados, los que andaban con él, sus cuates, dice, le preguntaron acerca de la parábola y Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre. O sea, qué interesante la diferencia, ¿no? O sea, lo que te comes, pues no entra a tu corazón, aunque sabemos que hay medicinas que te ayudan en tu ritmo cardíaco y cosas de eso, pero no se trata de eso. De lo que se trata es de que lo que te comes va derechito a tu estómago, del estómago a tu intestino y de tu intestino a la basura. Entonces dice, eso no entra en tu corazón sino en su vientre, y al final dice, va a parar a la letrina. Me llamó la atención que en una versión que vi de este mismo párrafo dice de tu vientre, dice sino en tu vientre, dice, y al final va a parar a la secreta. O sea, en vez de letrina, la versión que vi, una versión antigua, dice la secreta, ¿no? Evidentemente, bueno, pues es una cuestión íntima, es una cuestión que pues habitualmente nadie comparte, ¿no? Pero está hablando de ese proceso puramente biológico, que nada tiene que ver con lo espiritual, es biológico y punto. Entonces lo que dice aquí, dice, con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, porque también había unos que estaban por ahí haciéndose problemas o causándose problemas con las cuestiones de los alimentos, que si comes lo que es limpio, que si comes lo que es inmundo, que haces pecar a tu hermano, quién sé qué. Pablo lo aclara muy bien en sus cartas. Y entonces dice, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Fíjate esta lista: los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos,
Gracias. Bueno, todo sea porque se grabe bien. A ver, ¿viene? 1, 2, 3, 4, 5, bueno, sí. Más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, sí. ¿Sí? ¿Sí está? Ok. Bueno, entonces, repito la lista. Dice, del adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Y dice, todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, eso es lo que verdaderamente necesitamos filtrar para que no nos contamine. Los malos pensamientos. ¿De qué estamos hablando al decir los malos pensamientos? Pensamientos enfermos. Fíjate, pensamientos enfermos, pensamientos de culpabilidad, pensamientos de vicio, pensamientos de maldad, pensamientos de malicia, pensamientos de pecado, pensamientos perjudiciales, maliciosos, malvados. ¿Sí? De eso está hablando, malos pensamientos o malos deseos. Y todo esto con respecto de la maldad. Y con respecto de los pensamientos directamente dice consideraciones internas que causan diferencias, que causan confrontaciones, que son razonamientos o pensamientos de pleito, pensamientos maliciosos, malos pensamientos, malos deseos. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 6, dice en el párrafo 5, dice, vio el Señor, para que veamos lo grave de los malos pensamientos o de los malos deseos que están enunciados aquí, porque uno podría decir, pues malos pensamientos, pues no es tan malo, pues no es tan malo, ¿qué tan malo puede ser un mal pensamiento? Pues no, realmente, es nada más un pensamiento, no se realiza, pues punto, ¿no? Pero mira qué tan malo es delante de Dios. Dice, vio el Señor, Génesis capítulo 6, párrafo 5, dice, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate, todo designio de los pensamientos del corazón. Entonces, ahí está hablando de lo que Dios vio en la gente, en su creación, en las personas que Él había creado. Y dijo, todo esto de continuo es el mal. O sea, están todo el tiempo pensando en lo que es malo. Y entonces, a ver qué pasó después. Dice el verso 6, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. O sea, la creación de Dios, yo no sé si tú hayas ido a algún lugar turístico que se mantenga más o menos virgen, más o menos cuidado desde el punto de vista ecológico, etcétera. Son lugares verdaderos paraísos. Impresionantes, aún los lugares que han sido explotados turísticamente y todo eso, pues todavía conservan mucho de su encanto. Yo no sé si conozcan por allá, por Cancún, la laguna esta de ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. No, había otra, no sé si es Bacalar o Bacalar. Bueno, el asunto,
impresionante, te alquilan tus gogles y tu cosas. Bueno, Xel-Há es el parque, ¿no? Es cuando era natural. ¿Ah? Bueno, de eso que ves verdaderamente maravillas, o sea, cosas verdaderamente impresionantes de la naturaleza, hermosas. Todavía circulan de repente algunos videos, y de hecho el otro día Tere les estaba recomendando una serie del Netflix que se llama Nuestro Planeta, que tiene una cantidad de contenido impresionante de animales, de lugares, de cuestiones impresionantes, bellezas naturales. Entonces, de por sí la creación de Dios era maravillosa. Ahora imagínate, tú te esfuerzas por hacer algo precioso para un ser que creaste a tu imagen, conforme a tu semejanza, y lo plantas ahí para que se desarrolle, para que fructifique, y resulta que es una bola de perversos. Resulta que es una bola de gente que empiezan, bueno, no empiezan, sino acaban pensando de continuo lo malo. Y entonces, ¿qué hace Dios? O sea, mira, Dios no es como nosotros. Nosotros somos muchas veces tolerantes con lo malo. Y bueno, pues, evidentemente, aquí no estamos, que en este panorama de Génesis 6 no está la intervención de Cristo. Porque gracias a la intervención de Cristo es que Dios no nos ha desechado ya por Cristo. Pero en aquel tiempo todavía no se daba la intervención de Cristo, y entonces decía, estos cuates de continuo piensan solamente el mal, así es de que me arrepiento de haberlos puesto en esta tierra tan preciosa que yo hice, los voy a raer, los voy a chutar de mi planeta precioso, ¿no? Y entonces, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento. Imagínate tú, y tú dices, pues es un mal pensamiento, no hay problema. No hay problema. Ve lo que causa un mal pensamiento. Que llegue un punto en el que Dios se arrepienta de haberte creado, de haberte formado. Dice, ¿para qué hice este cuate? Gracias a Dios por Cristo, porque si no, de verdad que ya nos habría desaparecido del planeta. Una mala acción empieza por un mal pensamiento. Porque del corazón salen todas estas cosas que son las que contaminan. Luego, ¿qué más sigue en la lista? En la lista que leímos acá en Marcos, dice inmoralidad sexual, adulterio. Y quiero que veamos lo que dice Jeremías capítulo 23 en el verso 10. Jeremías capítulo 23 en el verso 10. Dice, porque la tierra está llena de ¿quiénes? ¿De quiénes está llena la tierra? De adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. O sea, tú dices, pues no es tan malo el adulterio, pues hay una canita al aire, a cualquiera se le va. Pero ve las consecuencias, dice, a causa de la maldición de la tierra está desierta. ¿La maldición de qué? La maldición de la gente que habita y que tiene esas costumbres. Y entonces dice, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, su valentía no es recta. O sea, hay una serie de condiciones que se suceden cuando la gente vive de determinada manera. Malaquías capítulo 3, vamos a asomarnos, por favor. Malaquías capítulo 3, Malaquías, acuérdense, es el último profeta, el último libro del Antiguo Testamento, antes de los Evangelios. Ahí está don Malaquías.
En el capítulo 3, en el verso 5, nos dice así: vendré a ustedes para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y ¿quiénes? Y adúlteros. O sea, mira, de que Dios ponga en el mismo renglón a los adúlteros y a los hechiceros, es que no es bueno el adulterio. El mundo se divierte con el adulterio. Cada vez está más generalizado. Los medios cada vez propagan más el libertinaje sexual. O sea, ahorita ya la diversión es, bueno, no digo ahorita, pero de años hacia acá, la diversión sexual es la homosexualidad. Y si no es homosexualidad, entonces los matrimonios swingers que le llaman, ¿no? O sea, cada quien trae su pareja a la fiesta, y a la hora de la fiesta el intercambio de parejas, ¿no? Los swingers que les dicen. Y de moda entre artistas, entre gente de la política, o sea, ya es lo más normal, y lo peor de todo es que nosotros, que somos gente normal, aparentemente, estamos recibiendo toda esa información que está formando un criterio, y de tanta repetición a través de los medios y a través de las cuestiones que en un momento dado podemos pensar, pues no es tan malo, resulta que nos están informando y nos están adoctrinando para que tengamos una conducta como la que Dios reprueba. Y eso es lo importante, que nosotros estemos tan conscientes de lo que Dios quiere de nosotros, que no nos dejemos influenciar de aquellas cosas que el mundo está promoviendo. Porque para el mundo feliz de la vida, mira, ¿sabes qué? Haz lo que se te pegue tu regalada gana. Desde chiquito, haz lo que se te pegue la gana. Pero ¿qué dice Dios? Lo que Dios dice, ¿sabes qué? Al chamaco hay que darle sus calentaditas para que se calme. O sea, al joven hay que darle también su corrección para que la necedad se aparte de su corazón. O sea, en toda edad Dios nos dice que hay que aplicar corrección. Pero pues crecemos como animalitos silvestres sin que nadie nos diga nada. Y llega un momento en el que pues nos perdemos y ya no sabemos qué hacer, y empezamos a hacer lo que se nos antoja, y por lo general se nos antoja lo que el mundo nos está recetando, con lo que el mundo nos está influyendo. Entonces lo vemos en todos lados, pues sí, pues no ha de ser tan malo. Entonces fíjate nada más aquí, compara el adulterio con la hechicería. Dice, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero. O sea, todos estos están en el mismo tenor. Dice, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Lo está diciendo Dios. O sea, quienes hacen todas estas cosas no tienen temor de Dios. Y acuérdense, sí es cierto que el temor de Dios es un temor reverente, pero también es un temor de ay nanita, porque enfréntate al Dios vivo, eso está verdaderamente difícil. Lo dice en la carta a los Hebreos, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hablando de quienes pecan con todas las advertencias y habiendo conocido a Cristo y todo eso, siguen en su vida de pecado. Dice, horrenda cosa. Entonces, necesitamos nosotros